Llega un momento en la vida espiritual en el que simplemente no hace sentido. No importa el sendero, no importan las prácticas que estemos llevando a cabo, llega un punto en el que no hace sentido. Si estás pasando por ello, es completamente normal. En la mayoría de los casos, esto es la noche oscura del alma. Tu vida espiritual empieza siendo muy bonita, llena de inspiración. A lo mejor te encontraste con un buen libro, a lo mejor te encontraste con algún video, fuiste a algún seminario o tomaste algún curso. Te das cuenta que dices, wow, es como si, ustedes me lo han comentado muchas veces, como que llegué a casa, ¿no? Cuando encuentras esa filosofía, cuando encuentras esa práctica, o esos tipos de contenidos, dices, wow, es que me siento que esto es lo que mi alma siempre estuvo buscando. Y es una etapa, esa inicial, muy bonita. Incluso la gente que empieza a meditar puede que empiece teniendo ciertas experiencias espirituales, pero de repente, pasadas unos meses, pasados unos años, como que todo eso desaparece y empezamos a preguntarnos, ¿tiene sentido la vida espiritual? Llegan las dudas, dices, ¿qué tal que estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué tal que nada de esto existe? Estaba sintiendo y estaba experimentando cosas muy bonitas y hoy ya no me queda absolutamente nada. Me da pereza meditar, me da pereza sentarme a practicar la introspección, esos contenidos que veía y que tanto disfrutaban, como que se fue la magia. eh, y no, y observas tu vida y hay problemas, como que de alguna forma todo se conspira para que no estemos experimentando cosas muy agradables. Tenemos retos con nuestros seres más cercanos, probablemente en nuestra vida profesional exista otros, y llega un punto en el que tú te sientas y dices, bueno, se supone que el sendero espiritual va de experimentar lo más bonito, va de enaltecer mi vida en todos los niveles y no tengo evidencia de ello. Y aquí hay dos caminos que podemos tomar. Puede que más, si son más, pues me van contando aquí. Pero yo principalmente identifiqué dos caminos. Uno, perdón si se está escuchando un poquito de ruido, pero tengo dos cachorritos aquí que dan mucha guerra. Este, pero para mí fueron dos caminos. Uno es, lo abandono absolutamente todo, porque simplemente no hace sentido, o voy a buscar otra cosa, voy a buscar otro sendero. Y yo les tengo que compartir que cuando yo empecé a meditar, la cosa fue muy bonita, muy bonita. Me identifico mucho con la experiencia que contó un swami, que él dice que era increíblemente escéptico y se dijo a sí mismo, pues voy a hacer un esfuerzo, se sentó a meditar y él dijo, pues seguramente Dios me quiso convencer porque tuve experiencias muy bonitas, seguramente voy a tener que sentar ese anzuelo profundamente para que este escéptico sepa que es real. Yo me identifico a cierto grado con eso porque yo también en un principio experimenté, mm, pues, sensaciones muy bonitas que me dije, esto es real. Pero después de practicar, habrá sido los primeros 6 meses de meditar, de absorberme en los libros, en los textos, toda la inspiración, todo eso bonito que yo estaba experimentando en meditación, se esfumó, se esfumó. No había eh, ni rastro de ello. Había inquietud para meditar, mis pensamientos estaban para todos lados, viejos hábitos empezaron a regresar. Simplemente se me hacía ahora muy difícil. Y decía, ¿dónde están todas esas experiencias? ¿Dónde está todo eso, eso bonito? Las dificultades en mi vida van para arriba y ahí una vez más me replanteé y dije, ¿qué tal que todo esto no es cierto? Empezaron las dudas, mucho de lo, con esto ya se empiezan algunos de ustedes a identificar, porque nada hacía sentido, nada hacía sentido. Y escuché a un monje que él estaba contando su experiencia y dijo, para mí todo era trabajo. Levántate en la mañana, medita, haz un esfuerzo en
todos tus roles de vida, cumple con tus responsabilidades, vuelve a meditar, haz ejercicio, energetiza el cuerpo, ya sea que estés practicando yoga o cualquier cosa, pero es trabajo, trabajo, trabajo. Y se fue a quejar con un swami, con otro monje. Y el swami le contestó, ¿para qué estás meditando? ¿Para experimentar, para los juguetes de la divinidad o para llegar a ese estado último? Y ahí como que se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Y el Bhagavad Gita, una escritura del hinduismo maravillosa, la tienen aquí en el canal, pónganle Universo Hindú Bhagavad Gita y ahí les va a aparecer. Nos cuenta este momento en el cual el ego se dice que nos da, al principio, te da, como que nos da permiso. El ego visto aquí desde como esa fuerza que intenta preservar su individualidad. Y en un principio te da permiso. Te dice, ok, ponte a meditar, cambia tus hábitos, pero llegado a un punto, después de cierta etapa en el sendero espiritual, si se escucha ruido son los perritos llorando, después de cierta etapa, eh, el ego no te lo va a poner fácil y se dice que es una batalla. ¿Qué es una batalla? La batalla del Bhagavad Gita, en donde todas tus tendencias negativas van a regresar, te van a atacar literal y van a dar todo de sí para anteponerse sobre todas las cualidades virtuosas que estás intentando cultivar en tu sendero espiritual. Y ahí ya no es tan fácil porque tus tendencias espirituales, lo poquito que cultivamos fruto de esa buena motivación, de esa inspiración, eh, en la mayoría de los casos no es suficiente. Por eso, una de las cualidades espirituales más importantes a cultivar es la determinación. ¿Qué es lo que estás buscando? A mí, yo cuando me puse en el teléfono con un monje a decirle todos los problemas que estaba enfrentando, que no tenía experiencias, no había absolutamente nada, el monje me dijo, simplemente recuerda cuál es el porqué, qué es lo que quieres. Y no te voy a engañar, me dijo, llega un punto en el que el sendero espiritual no va a hacer sentido. Por eso la importancia también de la devoción. Y para mí, el que me dijera esa palabra de la devoción, me empezó a hablar de qué tanto podía yo hablar con la divinidad. Y no hablo de cosas mágicas, simplemente de de soltarle mi ser, todo lo que yo estaba experimentando a la divinidad, decirle, estoy pasando por esto, ya les he compartido muchas veces, que es tal cual una conversación, aunque empieces diciendo, no sé si estés ahí, no sé si me estés escuchando, pero me dijo, eso va a ser un combustible, eso va a ser más bien tu combustible para hacerle frente a esa batalla, porque en esa batalla de la noche oscura del alma no hay voluntad y no hay absolutamente nada, por eso es que es oscuro, porque solo estás tú, no ves absolutamente nada y esta oscuridad te produce estrés, te produce ansiedad, desmotivación. Si permites, si sucumbimos ante ello, simplemente al momento de nosotros salir, entre comillas, vamos a salir a aquello que está brillando, que es el mundo sensorial, el mundo de los placeres. Pero el monje dijo, con devoción te vas a sentar, aunque no estés experimentando nada en tu práctica espiritual, en tu práctica de meditación, y este es el consejo que yo les daría a todos los que están pasando por su noche oscura del alma, a pesar de no estar experimentando esas cosas bonitas que experimentamos en un pasado, aún así, siéntense, en este caso, a meditar o a hablar con la divinidad, para lo que tengan fuerza. No importa, no importa lo que esté allá afuera, no importa todo ese mar de dificultades que haya, si logramos encontrar unos momentos para practicar devoción, nos damos cuenta, y esto es algo ya, entramos en la parte esotérica, porque se dice que la devoción viene del corazón. El corazón no de la forma romántica, sino del centro de Anahata, del chakra de Anahata. El chakra de Anahata son, y aquí los miembros de Mitananda vayan por favor a estudiar los chakras y traten de hacer las meditaciones que vienen ahí, porque va muy de la mano con esta parte de la noche oscura del alma. Anahata, el símbolo son dos triángulos, uno que está hacia arriba y otro que está hacia abajo. Tiene diferentes aspectos, pero uno de ellos simboliza que cuando tú haces a un lado todo lo demás,
y simplemente tratas de hablar con la divinidad. Se dice que somos ese triángulo que va hacia arriba. Cuando haces eso, el triángulo que está hacia abajo simboliza la mano de la divinidad, la energía de la divinidad que te alcanza. Esa es como si nos tendiese una mano. Eso es lo que va a llegar literal y nos va a jalar. El aspecto esotérico es que cuando nosotros estamos en meditación y estamos practicando la devoción y nos estamos absorbiendo, aunque no haya voluntad para hacer técnicas pranayamas ni absolutamente nada, y simplemente hay esas ganas de querer contactar por la divinidad porque le queremos conocer, y ahorita les voy a contar una historia al respecto, pues simplemente es, quiero conocerte. Quiero conocerte. Ahorita no tengo evidencia de que tú estás ahí, pero quiero conocerte, porque todo lo que me ha dado el mundo no me satisface en lo absoluto. Ya lo intenté de todo. Digo yo, probablemente no de todo, nunca me fui a tantos extremos, pero no me satisface. Ahorita tampoco tengo una evidencia genuina de que tú estás ahí, pero aquí estoy. Lo único que tengo es este pequeño esfuerzo, son estos 5 minutos, aquí estoy. Y eso, por lo menos a mí, en mi experiencia, y ahorita vamos a leerlos, eso me ha ayudado como no tienen una idea. Sí, los pranayamas, sí prácticas, pues podemos decirle avanzadas y demás, mm, son una maravilla para mí, las aplico, pero yo sin la devoción no estaría aquí. No estaría aquí haciendo mi esfuerzo, invitándolos a ustedes a que hicieran el suyo. La parte esotérica que les decía es que la devoción es un bypass también, porque si se dan cuenta, los chakras, los principales, nos estamos saltando a Manipura, que Manipura simboliza el discernimiento, es ese Arjuna interno, ese guerrero interno, y los otros dos chakras, Swadhisthana, la energía creativa, y Muladhara, la parte eh, la raíz, la que va pegada a la parte física, todos son necesarios, ¿eh? Aquí no va de eliminar cosas, todos son necesarios, pero cuando tú directamente vas a Anahata con tu emoción, aquí estamos utilizando, es una forma virtuosa de utilizar las emociones. Generalmente las utilizamos en la parte compulsiva, en la parte negativa, pero aquí le sacas lo mejor a la emoción y se dice que es un bypass. Nos vamos directamente a Anahata y decimos, aquí estoy, aquí estoy. Y ese pequeño esfuerzo te reditúa una enormidad porque no estás solo. Eres ese triángulo que tiene nada más un poquito de esfuerzo y que dice, aquí estoy, pero todo ese poder de la divinidad, ese triángulo que está hacia abajo, te va a dar una mano. Y es increíble, es maravilloso. Toda, bueno, no sé si toda, pero muy buena parte de mi vida espiritual está ejemplificada en esta parte. Sin esa emoción, sin esa devoción, yo no tendría absolutamente nada a nivel espiritual. Y eso que yo me considero, de toda mi vida me considero como una persona lógica, racional, que lo cuestiona absolutamente todo y gente que me conoce lo puede decir, no, pues no, de emocional, no, al contrario, yo era el robot, pero a nivel espiritual soy increíblemente emocional. Obviamente a nivel externo, pues no se sigue manteniendo esa capa de discernimiento que cuestiona lógica. No estoy diciendo que sea la forma, simplemente es la personalidad de acuerdo al karma o 250,000 cosas que podríamos analizar, pero que yo creo que ya no es tema de este video. Pero a nivel espiritual es esa emoción, es esa energía, es ese bypass, porque yo estaba lleno y les he compartido varias veces y todavía sigo en varias cosas. Malos hábitos, compulsiones, medio ambiente increíblemente nocivo, no trataba bien a otras personas, era engreído, siempre creía que yo tenía la razón, un montón. Podría aquí hablarles 7 horas de todos mis defectos y todas mis deficiencias y tenía este interés, ese cuestionamiento quizá y esa emoción de decir, pues sí, tengo todo eso, pero también quiero conocerte, quiero conocerte. Y cuando empiezo a leer las historias pueden ponerle universo hindú Valmiki, eh, la historia de Valmiki, que fue un asesino
que los rishis, Narada Rishi le da, mm, les voy a dejar el video en la descripción, pero Narada Rishi ayuda a ese asesino con un karma terrible, increíblemente de eso, lo ayuda. Y así me encuentro con la historia del alma de un demonio, que también se las recomiendo mucho. Un montón de historias que yo dije, wow, si esas personas pudieron, para mí era como la divinidad hablándome a través de esas historias, diciéndome, sí se puede. Porque a veces también te crees que dices, no, pues yo estoy condenado porque todo lo mal que me he portado, lo malo que le he hecho a otras personas y que sí he maltratado las emociones de otros y demás, dices, pues no, ya estoy condenado. Yo me encuentro con esas historias y dije, wow, pues no. Y eso me ayudó a redoblar mis esfuerzos. Esa es una de las razones también por las cuales yo comparto lo que comparto aquí en este canal, porque creo que mucha gente se puede identificar conmigo, pero también es tanto lo que a mí me han dado estas historias, que casi, casi me siento obligado a gritar a los cuatro vientos todo esto que yo me he encontrado. Ya les he dicho, una de las cualidades que cuando uno se encuentra algo que realmente valora, lo principal que queremos hacer es compartirlo. Bueno, por lo menos yo. Mm, y después escuché una canción normal de un grupo, se llama Sleeping at Last, que eh, tiene canciones muy bonitas. Esta se llama Watermark, marca de agua en español. Y hay una parte, una estrofa que dice, las historias que te contaron fueron para hacerte fuerte. Está en inglés la canción, pero esa frase yo me quedé con ella y para mí fue un mensaje de la divinidad. Ustedes pueden interpretarlo como gusten, ya saben, para mí era Dios diciéndome, mira todo esto, mira, porque a veces decimos, no, yo no tengo experiencias espirituales, yo no he visto nada bonito, no se me ha aparecido nadie, no visiones, cosas astrales y demás. Para mí, experiencias espirituales son increíblemente sutiles, pero hay que, hay que verlas porque no siempre van a llegar de esta forma milagrosa y mágica. Para mí, eso, cuando escuché esa frase en una canción pues normal, que está ahí para todos, las historias que te contaron fueron para hacerte fuerte. Para mí tuvo un significado increíblemente profundo. Puedo jugar que es mi imaginación, insisto, pero para mí era Dios diciéndome, es un porqué. Y aquí estoy. Aquí estoy cumpliendo esa promesa que está grabada en tu ser, que está grabado en tus chakras. ¿Cuál es esa promesa? Ese triángulo que en el momento en el que tu emoción lo permita, que pongas un poquito de ti, un poquito, yo voy a estar ahí con mucho más. Un Swami decía, cuando tú empiezas a caminar con lentitud, con tu cuerpo incluso enfermo, con poca voluntad, con malos hábitos, con patrones de pensamiento compulsivos y negativos, empiezas a dar un pequeño pasito o te empiezas a arrastrar hacia la divinidad. El Swami decía, la divinidad empieza a correr hacia ti y va a abarcar muchísima más distancia y eventualmente te va a levantar y ahí tú también vas a empezar, poco a poco vas avanzando, vas caminando más rápido, de repente llega una técnica de meditación más avanzada, de repente puede algunas personas que se encuentren con un gurú, con un maestro y aquí podríamos ya eh, profundizar, pero el mensaje, aquí ya me extendí platicándoles de esto, pero es que de verdad lo siento con mucha fuerza. Mm, pero ya se me fue la idea. Este, podríamos resumirlo al esfuerzo mínimo que tú tengas ahorita. Esa emoción de la noche oscura, esa desmotivación, esa poca inspiración, con muy poco puedes tú hacer ese bypass. Mm, para mí ha sido una bendición y también en una etapa siguiente no hay mejor maestro que tu noche oscura del alma. Digo, salvo el gurú interno o personificado, como lo veas. No hay mejor maestro que tu noche oscura del alma, porque te das cuenta todo lo que estuviste aprendiendo, la determinación, la voluntad. La voluntad, ustedes, eh, cuando tienes la capacidad para hacerle frente a algún obstáculo, dices, sí, wow, tuve voluntad y eso, pero no trabajaste tu voluntad ahí, en esos momentos en los que le estás haciendo frente a los obstáculos. La trabajaste cuando la cosa iba terrible, cuando dijiste, bueno, mm, no tengo evidencia de absolutamente nada, me siento terrible, estoy cometiendo un buen de errores, pero aún así está este poquito.
Ese poquito fue un pilar que tú cimentaste perfectamente bien de voluntad, que más adelante experimentaste el resultado de ello. Pero también aquí es muy importante, con esto vamos a terminar y ahorita vamos a sus preguntas y sus comentarios. Estoy deseando querer leerlos. Mm, Va a haber distintas etapas en las cuales no va a volver a hacer sentido, pero no es un retroceso. Son diferentes pruebas las que se nos van a manifestar, pero es tu progreso. Yo a día de hoy, a pesar de que la parte externa diga que no, internamente he aprendido a ver estos momentos como estoy progresando. Decir, ok, ya llegó un momento en el cual pues estoy completamente seco a nivel espiritual, pero estoy progresando. Esto es necesario. ¿Qué me quiere enseñar aquí la divinidad? Y me doy cuenta que hay un apetito que no he trascendido, me doy cuenta que aún no estoy haciendo el esfuerzo que debería de estar haciendo y con introspección. Por eso aquí el poder de la introspección, que les sugiero que lo lleven a cabo. Te sientas y analizas tu vida en los últimos años y dices, wow, wow, te das cuenta que tú eres una enciclopedia de experiencias, de aprendizajes que solamente están ahí para enseñarte, para apoyarte y decir, wow, me acuerdo cuando estaba experimentando esto, qué lejos se ve. Y una vez ves con distancia el problema, dices, ¿de verdad eso me estaba causando ese conflicto? ¿De verdad eso me puso en ese estado? ¿Pero qué crees? Que Einstein, aquí es relevante una frase que tiene maravillosa. A mí me gusta sacar inspiración pues no de donde sea, pero este, si la veo, pues la tomo. Einstein decía, los problemas no se pueden resolver en el estado de conciencia en el cual fueron creados. Necesitamos crecer. Entonces, cuando tú ves hacia atrás, ves que tu estado de conciencia es completamente diferente. Y aquí una advertencia, no hay que caer mucho en... Es que esto puede dar origen al orgullo espiritual. Cuando si te sientas mirando hacia atrás, dices, wow, todo lo que he hecho, lo que le he hecho frente, y yo, y aquí puede ir la cosa, que tiende hacia la parte del orgullo espiritual. Ya también le pasé por ahí, es tema de otro video. Ya he grabado, pueden ponerle orgullo espiritual universo hindú y es todo un tema ahí. Entonces hay que tener cuidado, no caer en los extremos. Pero un poquito mirar hacia atrás para ver que hemos progresado ayuda muchísimo. Si hay un hábito, solo uno, que les recomiendo verterle todo su ser, toda su poco, mucha voluntad, es a crear el hábito de la meditación. Empezando por 5 minutos o por uno. Empieza, bueno, puedes dedicarle, tienes tiempo, porque a veces tenemos el tema de que no hay tiempo. Tienes un minutito para sentarte con la columna erguida, poner tu atención en el entrecejo y hablar con la divinidad. Ya saben, yo hice una guía de meditación, siempre la estoy recomendando porque es lo que, pues como yo empecé, una pequeña técnica de meditación, pónganle Universo Hindú guía de meditación. Si no tienen los 15 minutos o los 20 que se recomiendan ahí, un minuto para respirar, para concentrarse, un minuto, pero diario, que ese minuto sea diario. Decir, bueno, es un minutito, sí lo tengo. Sí, sí, todos yo creo que tenemos un minutito y con eso. Y después de unos meses, quizá, porque queremos realmente instaurar ese hábito, después de un mes, 5 minutos. Y aquí se vuelve ya exponencial. Al principio no ves ese retorno, porque a veces que estamos ansiosos por ver, no, pues le voy a empezar con 2 horas meditando para ver si tengo una visión o para ver si todo cambia y mi vida ya pues es súper diferente. Por lo menos yo no tengo evidencia de que así sea, pero es mucho mejor hacerlo que el paso esté bien plantado, porque a lo mejor si empiezas con que quieres meditar 2 horas, Maya, esa ilusión te lo va a poner muy difícil, ¿no? El ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio. Enero, febrero, toda la motivación, toda la inspiración, la gente va al gimnasio, empieza con la dieta, les preguntamos en abril cómo van o si nosotros lo hemos experimentado en abril y ya regresamos. No, un minutito, un minutito, un mes y después incrementalo. Y aquí se vuelve la curva exponencial porque ya esos 5 minutos vas a decir, bueno, si ya estoy aquí 5 minutos, voy a pasar
15 minutos, pero ya también se empieza a alimentar por ciertas experiencias. La primera es la paz. Empiezas por experimentar paz y tu vida se va contagiando. Así como los malos hábitos se contagian también, para bien, la meditación empieza a contagiar tu vida externa. Y no hay que desmotivarnos cuando nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar todavía, porque no estamos iluminados, porque todavía nos falta un montón de cosas. Mm, yo todavía hay un montón de cosas que me sigo equivocando, probablemente, no, no probablemente, lo seguiré haciendo, seguiré cometiendo errores, pero ya no me desmotivan tanto como en el pasado, porque sé que es parte de un proceso. Sé que por algo sigo aquí, ¿no? Aquellos que son demasiado buenos para este mundo están adornando otro, en palabras de Swami Sri Yukteswar. Gracias a Dios yo pasé la noche oscura del alma, fue bastante duro, pero Virginia, pero lo superé y hasta me alegro a la hora de haberlo, me alegro ahora de haberlo vivido. Virginia, ¿cómo te, cómo, la noche oscura del alma puede que, obviamente esperaríamos que no, pero con base en lo que yo he estudiado, porque no he llegado a ese momento, incluso cuando el aspirante espiritual empieza a experimentar los primeros estados del samadhi, aún así cuesta trabajo esa batalla última del Bhagavad Gita, cuesta trabajo ese paso final. Entonces, obviamente, pues ojalá que no, digo, me cuesta trabajo articularlo, pero también si en algún momento llegaran retos a tu vida, no te, no te desmotives pensando que solo era solo una vez. Puede que haya otros procesos todavía por venir, pero pues no pasa nada que seguimos avanzando. Son parte de, hay escalones blancos y hay escalones negros, pero todos ellos marcan nuestro ascenso hacia la divinidad, si lo queremos ver con una pequeña analogía. Uy, ¿cuál es la diferencia entre la noche oscura del alma y depresión? La noche oscura del alma puede que conlleve a depresión. Eh, hablar de la depresión es un tema no tan sencillo. Lo primero que yo diría al respecto es no descartar la terapia psicológica. Los instrumentos del mundo están ahí para que los utilicemos. La medicina, la ciencia también viene de Dios, también están ahí para ayudarnos. Entonces, si nosotros sentimos que tenemos depresión, eh, no descartemos la terapia. Cualquier persona, hablar con alguien más, nos hace, yo creo, yo tengo la convicción que nos hace bien, al mismo tiempo que mantenemos nuestros esfuerzos espirituales. Entonces, yo te digo, la noche oscura del alma está simbolizada por que todo lo que estabas experimentando agradable, bonito, incluso experiencias espirituales, hay un momento en el que se esfuman y llegan un montón, como que si llegase una ola de dificultades tanto internas como externas en las cuales la vida espiritual ya no hace sentido racionalmente hablando. Dices, quiero abandonarlo todo porque solo es trabajo, me cuesta trabajo y cada vez me cuesta más trabajo y pues no hace sentido. Así empieza la noche oscura del alma que puede en personas, puede llevar a depresión. Hay, tampoco es que, tampoco voy a decir que todo el mundo que tiene depresión es la noche oscura, no, ya sale del marco de mis propias experiencias, de mi propia evidencia. Entonces, yo lo trataría por aparte. Yo lo trataría por aparte. Si es depresión y es un estado compulsivo, no hay que descartar la parte médica, pero si puedes hacer eso que te comenté en un principio de con lo poquito de emoción que haya, viajar aquí a Najata para que, para trabajar, para masajear la devoción, por llamarle de una forma,
Pues se pueden combinar las dos. Externamente estás haciendo tu esfuerzo por ir a terapia porque quieres mejorar, pero se necesita voluntad también. Pero internamente estás aquí en la devoción. No somos fanáticos, no somos fanáticos. Bueno, por lo menos yo no recomiendo que lo seamos, pero espero haberte contestado. Jesús, creo que estoy pasando nuevamente por la noche oscura. Mira, aquí es el claro ejemplo. Eh, Pues espero que el consejo que di en un principio Jesús te pueda servir. ¿Alguien le pla- Matías, ¿a alguien le pasó de mezclar técnicas? A mí me pasó mezclar técnicas y pues no funciona. Bueno, por lo menos a mí no me funcionó porque hagamos el ejemplo, imagínate. Estamos hablando de una práctica de meditación, de repente te encuentras otra, y justo, perdón si se escucha un poquito de ruido, mm, te encuentras una técnica de respiración o de meditación, de repente te encuentras otra. Yo les he compartido una, el lunes probablemente sale otro video en el cual les comparto un ejercicio más de respiración y de repente encuentras alguna otra cosa y llega el momento de actuar y solo o tienes tiempo para una cosa. Cuando vas a hacer respiraciones, solo puedes ejecutar un ejercicio a la vez y empiezas a pensar y te lleva, dices, ¿cuál hago? Ok, tengo 4 ejercicios de respiración, pero también me dicen que haga este otro ritual y en parálisis por análisis. ¿Cuál hago? ¿Cuál es mejor? Bueno, voy a meterme a investigar cuál de estos es mejor. Ya te encuentras con que si fulanito dice que es este otro dice que es el, el suyo y de repente hay alguien que está criticando todos esos y dice no hagas ninguno de ellos porque... Y te sientas y no haces nada. Terminas no haciendo nada. Entonces, sí a mí me pasó y dije voy a seleccionar uno. Voy a seleccionar este y con este hasta el final. Hasta el final. Y a la fecha así es eh, con mi práctica espiritual. Hola, Bere. Muy bien, gracias. Espero tú también bien, Bere. Mi noche oscura fue muy fuerte, sentí mucha depresión y soledad. Espero que haya mejorado, Bere. Esperemos que sí. Oscar, hola, felicidades por tu video. Una de las maneras más sencillas de saber si vamos por el camino correcto es la observación, ya que si sabes observar te darás cuenta si funciona o no. Pues sí, estoy de acuerdo. Mm, Para mí se los compartí en el video del propósito que hice. Observar y cuestionar han sido parte fundamental de mi vida. Poner atención que está ahí, cuestionar mis emociones. Esto no sé si todos lo tengamos, yo les comparto cómo funciona en mí. Cuando yo siento algo bueno o malo, me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esto que siento? Antes menos, ahora un poquito más, se ha incrementado ese espacio. Pero si me sentía mal, o triste o enojado, decía, okey, ¿cuál es la causa? A lo mejor ya que cometí un buen de errores, decía, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué fue esto? Mm, y observaba mi comportamiento y me asqueaba también, sobre todo con la parte negativa y decía, híjole, ¿eso soy realmente? Ese ser, lleno de ego, lleno de soberbia, lleno de ira. En un principio me asqueaba, tampoco creo que llegar a ese punto sea bueno, porque a veces uno es demasiado duro consigo mismo. Yo necesité todas las historias del hinduismo para que me dijeran, oye, no, claro que se puede. Valmiki pudo, el otro, el asesino que Buda iluminó, que fue eh, Anglimala, si lo estoy pronunciando bien, si no, corríjanme. Están aquí las historias en el canal, si las quieren buscar. Eh, Se necesitó todo eso para que yo no fuera tan duro conmigo mismo, pero pues yo observaba y me asqueaba, pero me ayudó también para empezar a mirar mis deficiencias sin apego y decir, amigo, cuánto trabajo tienes por hacer, ¿no? Y esa es una de las razones también por las cuales yo les hablo, pues no sé si sea con cierta firmeza o dureza, porque
simplemente digo, ¿qué me hubiese a mí, qué hubiese lo qué hubiese sido lo que más me habría gustado escuchar pasando por ese estado, ¿no? Cuando me han comentado algo que me identifico con ello y respondo con cierta, pues no sé, determinación o dureza, no es para herir susceptibilidades, ¿no? Creo que hay una epidemia de hipersensibilidad también. Mm, Pero yo les trato de responder intentando dar pues absolutamente todo. Oro primero porque sea la divinidad, si me bendice siendo instrumento, pues qué bendición, pero también respondo diciendo que me hubiese a mí gustado o que me hubiese a mí servido, más que gustado, ¿no? No que gustado, sino que me hubiese ayudado realmente, que me hubiese ayudado a escuchar. Greñaman, muchas gracias por el super chat, qué amable. Voy a la iglesia e intento la meditación. ¿Afectará? Pues miren, ya que estamos aquí, los valientes, la familia, les voy a compartir algo que yo hago. Lo hago porque me nace. ¿Eh? Mm, pero tiene mucho que ver con esto. Pues yo no creo que afecte de ninguna manera. Afecta si intentamos quizá combinar cosas, pero yo te comparto lo que yo hago. Yo tengo muy cerca también una iglesia aquí en Ciudad de México. A veces salgo a comprar mi comida, mm, y siempre que voy a ese sitio a comprar mi comida, siempre paso, hay una iglesia y siempre me doy una vuelta, me meto a la iglesia, recorro la iglesia y voy cantando Om Devi, Dios está en absolutamente todo, reverenciando a la divinidad que está respirando en cada átomo de la creación. Y veo a los santos que hay ahí. He tenido la oportunidad de leer distintas historias, la historia de San Antonio, por ejemplo, la historia de San Agustín, y digo, wow, estas personas, hay un santo en la católico que habla San Juan de la Cruz, justamente de la noche oscura del alma. Hay gente que dice, no, eso estás combinando y estás hablando de cosas que no. Pues me da igual porque sería muy deshonesto si no les cuento cómo es mi sendero espiritual, y uno de mis deberes aquí, que yo siento que es mi deber, es ser transparentes con decirles qué es lo que me funciona. Entonces, yo hago mi recorrido en esa iglesia, eh, y veo, está muy bonita, tiene el camino que siguió Jesucristo desde el sermón que da en el monte, un montón de pasos que va siguiendo hasta la cruz, y todo está pintado en el techo, ¿no? También es una obra de arte eso. Y yo le canto a Debbie, me inclino digo, Padre, Madre, amigo, bien amado Dios, Om, Om, Om. Incluso internamente voy cantando un pequeño mantra en sánscrito, reconociendo que la divinidad está en absolutamente todo. Y yo aprendí de una Swami que a un lugar que que fue creado para platicar con la divinidad. Podemos juzgar que si gente hizo cosas terribles, que si la Edad Media, pero mm, también Dios está en esos templos, porque no hay un lugar no puede estar ausente. Entonces, para mí es un ejercicio de trascender los juicios y seguir viendo a Dios, no importa de qué forma. Entonces, yo así lo he hecho y no creo que afecte. ¿No? No me lleno de prácticas, hago mi propia práctica con mi mantra, con mi canto de Om, eh, y salgo de ahí y me siento increíblemente pacífico, mucha paz. No voy a ir tanto a la causa de por qué siento lo que siento, pero es maravilloso. mm, pero a mí me ayuda. La evidencia que tengo es que hay paz, que hay armonía, mm, sonrío, y para mí eso es evidencia de un resultado espiritual. Entonces, Greñaman continúa, pero entra con devoción, sin juicios, sin nada. Si alguien más del exterior te juzga, compasión por esa persona, que le vaya perfecto en su sendero espiritual, y tú a lo tuyo, tú a lo que te funciona. ¿Sale?
Por lo menos es lo que yo te recomiendo. Matías, muchas gracias por el super chat, qué amable. Marta, hola, un poco tarde, pero llegando. Bienvenida, Marta. Hola, hoy una pregunta. ¿Es bueno tener un mentor espiritual o tú ser tu propio mentor? Por ejemplo, tú eres mi mentor, pero de YouTube. Muchas gracias por tu contenido. Mm, yo me considero un devoto más, un practicante espiritual más como ustedes, con mis propios problemas. Probablemente hay aquí gente mucho más desarrollada que yo a nivel espiritual, pero pues probablemente es tan humilde que simplemente está ahí en silencio, pasando el rato y fenomenal, ¿no? Yo, si a mí la divinidad me bendice con ser un instrumento, un pequeño instrumento, y que alguien pueda ver algo de luz, pues yo encantado. Para mí un maestro es Paramahansa Yogananda, es Krishna, es Shiva, y un servidor no está ni a los talones de esas personalidades. Mm, Estoy muy agradecido de que el contenido te sirve, pero yo te diría mm, que lo veas todo aquello que te sirva de un servidor, mm, velo como agradeceselo a la divinidad, 100%. Mm, Y creo que también que si tú te gustaría tener a un maestro, se dice que el maestro te encuentra, el maestro llega al discípulo cuando el discípulo está listo. Tengo la convicción de que eso es cierto. Probablemente aquí muchos, como Rosalía justo aquí, que está aquí con nosotros también, bienvenida, poder hacer eco de esto, pero el maestro cuando uno está listo, llega. Mm, y si hay algo que yo te puedo recomendar, si te gustaría mm, tener a uno o ir quizá acelerando a uno, cantar aquí en el entrecejo Om Guru, Om Guru, Om Guru, una práctica increíblemente sencilla. Te recomendaría también leer Autobiografía de un Yogi. Si resuenas con algo del sendero de un servidor, te recomendaría, es este libro anaranjado que tengo aquí atrás. Te recomendaría leer una autobiografía de un yogi. Ese libro para mí, pues soy ya cliché, la mayoría de ustedes lo han escuchado hasta el cansancio, pero me ayudó una enormidad. Y sé que a muchos de ustedes aquí también les ha ayudado bastante ese libro. Y yo lo sigo leyendo, lo sigo leyendo. Lo he leído, no sé, más de 10 veces fácil. Y cada vez hay algo nuevo. Deberíamos juntarnos a hablar de todos estos temas porque la computadora no somos más que sombras en la oscuridad. Pues sí, sería por lo menos algo digital. Este, una reunión un poquito más donde los pueda ver, donde no solo esté yo, estaría bien, sí lo he pensado. Ilse, hola Arturo, tuve un sueño donde dije, no olvides esta palabra y repetía Shiva. Comencé a tener sincronizaciones con él. Estoy en un proceso de depresión y estoy trabajando en lo espiritual. ¿Alguna guía? Mm, Yo intentaría, no sé si practiques la meditación. Creo que espero que este contenido, sobre todo la parte que les compartí al principio, te haya servido, te haya ayudado para esto. Aquí puedes poner el universo hindú Shiva y va a haber un montón de historias que creo que pueden servir como inspiración. Mm, pero también intentaría cantar aquí Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Mm, si te da el tiempo, si te da la emoción, pues yo te lo recomendaría. Insisto, tampoco descartar la parte de la terapia. Lo podemos hacer en simultáneo. Más herramientas, este,
a nuestro favor. No es lo mismo muchas herramientas espirituales, hacer un esfuerzo a nivel externo, una terapia, que alguien más nos escuche mientras hacemos nuestra práctica espiritual. Eso es lo que yo te recomendaría y cuidar tu medio ambiente, el tipo de conversaciones que tienes, la alimentación. Podrá sonar raro y decir que tiene que ver con la alimentación, con mi sendero espiritual. Yo pondría un ojo ahí a lo que me estoy comiendo. Alimentación mental, que es mis conversaciones, los contenidos que consumo, qué entra a mi mente, qué es lo que estoy dejando que entre a mi mente. Si son un montón de cosas, de mensajes, de contenidos que la incitan, la estimulan a pensar en negatividad, en ansiedad. ¿Qué es el contenido que consumes? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es el tipo de amistades que tienes? ¿Cuál es el tipo de lugares que frecuentas? Ponle atención. Y si te das cuenta que todo eso es alimento mental que te produce, que internamente te hace caer en ciertos estados, en ciertos ciclos emocionalmente negativos, podemos empezar a sustituir ciertas actividades. Los hábitos de comportamiento son precedidos por los hábitos de pensamiento. Entonces, alimentación mental, muy importante. No lo trates de cambiar todo radicalmente, de forma radical, mejoras incrementales y comprueba cómo te sientes. Oye, fíjate que desde que no veo este tipo de contenidos en mi teléfono o en mi televisión, fíjate que me siento mejor. Ok, ya tienes evidencia de que está funcionando lo que está haciendo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y este consejo yo se los recomendaría aplicar a todos porque a mí me ayudó muchísimo estas mejoras incrementales. Ok, fíjate que ya no veo ese, ya no tengo esa conversación, o dejé de frecuentar ese tipo de amistades, o dejé de ir a esos lugares. Wow, me siento más pacífico, tengo más motivación para meditar, tengo más inspiración. Ya me leí un libro que antes no leía absolutamente nada, ahora ya leí un libro, ya leí 10 páginas y esas 10 páginas me dieron combustible para sentarme a meditar y sentí paz. ¿Sí se dan cuenta cómo cómo están esos hábitos de comportamiento, para bien y para mal, están precedidos por patrones mentales? A mí no me gusta mucho entrar en estas flashes de estas frases que suenan ya cliché, que todo es de la mente, pero si hacemos el ejercicio y lo vemos en retrospectiva, como un hábito de pensamiento te lleva a desear hacer cierto tipo de actividades, a rodearte de cierto tipo de personas y manifestar cierto tipo de resultados, y después lo haces a nivel inversa con cosas buenas, y dices, wow, desde que dejé de hacer eso, me fue todo un nuevo camino que me llevó que me condujo a llevar una actividad espiritual. Y de repente, oye, pues llevaba 3 semanas sintiéndome miserable y hoy me siento contento, yo me siento contenta. Y practicamos la introspección. Es decir, a ver, ¿por qué me siento hoy contenta? Y empiezas a ver todo lo que hiciste. Esto es un ejercicio muy práctico de lo que vimos en un principio que espero te aporte muchísimo, a todos que les aporte muchísimo valor. ¿Qué diferencia hay entre este minuto con la divinidad que acabas de explicar con la oración? Mm, Más bien son diferentes formas de emplear nuestro minuto. Si a ti te funciona la oración, pero yo te recomendaría una oración consciente, no algo mecánico, con tu emoción. Tú te das cuenta que las oraciones surgen, quizá, ¿no? Surgen de ti. A lo mejor utilizas alguna para inspirarte, pero después tú eres una máquina de oraciones, porque tu oración se vuelve tú hablando con la divinidad. Mm, a lo mejor hay veces que te sientes contenta, contento, eh, y solamente hay gratitud. Dices, Dios, gracias, gracias por esto y gracias por otro. Y solamente hay gratitud, 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 gratitud. Cuando te sientes, mm, pues no tan bien, hay, dices, necesito entendimiento. No sé esto que estoy pasando no lo puedo comprender. Ayúdame. Lo único que tengo es este minuto. Entonces, si a ti te funciona, si meditar te es difícil ese minuto, si respirar y demás, como que no, orar está perfecto, lo sustituyes. Voy a orar un minuto, pero voy a orar un minuto a conciencia. La otra vez alguien me preguntaba que no sé quién dijo que si las oraciones no funcionabas y demás.
Está comprobado científicamente que la oración funciona. Se han detectado cambios en la estructura mental, que esto puede dar pie a un concepto que se llama neuroplasticidad, eh, y es a través de la oración. Importantes cambios se han dado gracias a orar. Entonces, yo no lo descartaría. Gracias por la pregunta, porque creo que muchos nos puede ayudar, Gaby. Soledad Quiroga, ¿cuántas prácticas espirituales existen? No tengo idea. Te puedo hablar en el hinduismo, Shiva delinea 112 formas de llegar a la realización. 112 formas de llegar a la realización. Kathy, nunca me había tocado experimentar la noche oscura del alma. Hoy la estoy viviendo y lo que me ha permitido mantenerme de pie ha sido mi sadhana y la meditación diaria. Nada es eterno. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esto. A mí también creo que es lo que me ha... Esta parte de la emoción que les compartí, pero nunca dejé. Desde ya varios años, ya no he dejado de meditar un solo día. No he dejado de meditar un solo día. A veces medito y no hay nada. Solo hay inquietud mental, solo hay que la memoria empieza a acordarse de cosas, imaginación, pero me siento. Y digo, aquí estoy. No me voy a rendir. No, mañana voy a estar aquí. A veces tengo 2 horas, a veces un poquito más, a veces tengo 1 hora, a veces tengo 15 minutos, pero ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Mañana, noche y mediodía, si se puede. Matías, bienvenido. Gracias por hacerte miembro. Arturo, ya es varios meses que hablamos y siempre aprendo demasiado de ti, de la divinidad a través de ti. ¿Conoces del caso del Mahasamadhi de Viji, la esposa y la madre de la hija de Sadhguru? Leí al respecto, pero no te podría dar una, mm, una opinión. Ya en algún momento me consultaron igual al respecto de esto, pero es que no hay mucho que yo pueda decir al respecto. Paramahansa Yogananda, él también tuvo Mahasamadhi. Es más fácil hablar de ello. El Mahasamadhi, para los que no sepan, es el abandono voluntario del cuerpo. Solo el yogi del más alto orden hace esto. Porque aquí mucha gente, desafortunadamente, que ha sido mal guiada, que es víctima de depresión, dice que va a entrar en Mahasamadhi y se quitan la vida. Eso es suicidio y no hay peor cosa que podamos hacer de ninguna forma. Entonces, aquí para mí eh, es información muy delicada, pero solo el abandono voluntario del cuerpo solo está para un yogi del más alto orden, que lo único que está experimentando es dicha y se funde en la dicha. No hay depresión, no hay que el mundo es demasiado para él, no hay, no. El yogi ya es uno con la divinidad y simplemente abandona el cuerpo. Por lo menos eso es para nosotros en la filosofía del yoga. Entonces, para Mahansa Yogananda, su Mahasamadhi, él estaba dando una charla, recibió al embajador de la India y empezó a decir un poema. Ya le estaba diciendo a sus discípulos, y él estaba diciendo que le quedaba poco tiempo, que la madre le estaba llamando, los fue preparando. Y se paró para Mahansa Yogananda, empezó a impartir un discurso y cerró con un poema que dice, voy a intentar recordar esas últimas palabras y traducirlas, eh, en donde fluye el río Ganges, en donde están los Himalayas, en donde los hombres han soñado con encontrar a Dios. Estoy eternamente agradecido, eh, de que mi cuerpo haya tocado esa tierra. Y terminó
Y después terminó de decir esas palabras y ahí abandonó su cuerpo. Ya llegaron a él swamis, sus discípulos más cercanos, y él les había instruido que cuando él estuviera en el estado de samadhi, le cantaran Om en el oído derecho para que saliera. Y quien estaba ahí, Sri Dayamata, empezó a cantarle Om, y ella dice que porque pensaron que había entrado en samadhi, mm, le empezó a cantar Om, pero pues no, ya había abandonado su cuerpo, había entrado en Maha Samadhi. En el momento que empezó a cantar Om, Sri Dayamata describe que una fuerza tremenda entró a su cuerpo, fue fue bendecida por su gurú. Yo te puedo hablar de ello, y solamente para nosotros como discípulos, como practicantes espirituales, mm, yo al contar esta historia lo único que siento es más devoción, agradecimiento de mi sendero espiritual, pero la siento esa historia. Tú me hablas de la parte de Sadhguru, y pues como no es mi camino, yo no juzgo a Sadhguru ni mucho menos. Hay cosas que respeto, que comparto, pero, pero no puedo hablar de ello porque no lo siento, no sé. Hola, saludos. Escucho la voz del señor Vishnu, sé que es real. Saludos, ¿qué opinas de los métodos que usan técnicas de audio para entrar en trance y simulan la meditación trascendental? Pues no lo sé. Mm, a mí un monje me dijo mm, que la sugestión no era lo mismo que la meditación. Cuando nosotros, lo que yo he aprendido, lo que yo practico de la meditación es que uno con toda su conciencia, con toda su atención, va retirando la energía de los sentidos para ir experimentando posibilidades superiores. Si a través de un sonido es bueno a nivel de terapia y demás, pero a mí me recomendaron no sustituirlo. Me dice, eso no es tu meditación. Lo que quieres hacer es sentarte a meditar. No entró en que si era bueno o era malo, pero me dijo, tú haces esto. Esto es porque pues va esta parte que delinea Patanjali, ¿no? Pratyahara, la absorción, retirar toda la energía. Se me está terminando la pila, yo creo que lo vamos a terminar en breve esto. Bueno, no, todavía nos da para un ratito más. Retiras toda tu energía, Pratyahara, por lo menos lo intentas, y después te absorbes en Dharana, la concentración en un punto focal, lo que culmina en Dhyana, la meditación. Hasta ahí meditamos. Entonces, yo no lo he... mm, yo no lo he practicado. Sí utilizo mantras en un principio, kirtans pues para ponerme en cierto estado, con cierta predisposición, limpiar un poquito lo del día, emociones, pensamientos y demás, que me hace practicar de una forma más armoniosa mi técnica de pranayama, y ya después estos estados que te comenté. Pero pues creo que hay gente que le puede servir. Simplemente no tengo la autoridad yo para hablar de ello, porque pues no es mi sendero. Carlos, hola, me gusta mucho aprender, pero cada que necesito centrarme me cuestiono si ayuda a meditar y rezar con un yapamala. Mm, yo utilizo para mi pranayama un rudra, aquí está. Este, pero más que cuestionarme si me ayuda o no, me siento a meditar y compruebo si me ayuda o no en el largo plazo, no en lo inmediato, pero en el largo plazo. Y hay meditaciones que son maravillosas, hay otras que cuesta trabajo, sobre todo si estamos pasando por la noche oscura del alma, pero más que quedarme solo en la parte en que si esto es o no es, me siento y lo hago, pero yo espero haberte ayudado.
A mí me pasa que cuando medito recuerdo lo malo que he sido. También me ha llegado a, de- me ha llevado a dejarlo por sentir asco. Pues recuerda estas historias. Fíjate la historia aquí yo conté la historia del alma de un demonio, la historia de Valmiki. Gracias que seguimos 63 personas. Aquí, gracias también por los corazoncitos aquí de los likes que de repente se ven como llegan. Gracias a todos. Mm, yo recuerdo esas historias y digo, ok, está bien mirar mis deficiencias, está bien decir, oye, tienes mucho trabajo que hacer, pero también saber que no somos lo peor está fenomenal. A veces un otro Swami contaba en una conferencia, es decir, que a veces colocamos nuestros errores y las ponemos ahí en nuestro altar y las empezamos a adorar. Y de vez en cuando las tomamos y nos flagelamos con ellas y las volvemos a poner ahí en nuestro altar para adorarlas. Y estamos constantemente pensando en nuestro error, y yo hoy soy malo, soy malo. Tampoco hay que hacer eso, tampoco hay que hacer eso. Aprender la lección del pasado, mirarla a la cara, aprender la lección y olvidarla. Se acabó. Es lo que recomienda Swami Sri Yukteswar, por poner un ejemplo. Oscar, muchas gracias por tus palabras y por tu atención. Saludos. Por nada, Oscar. Ibi o Ebe, no sé cómo se pronuncie. Gracias por el ojito. Adrián Martínez. Algunos se han encontrado con el ojo que todo lo ve en alguna meditación. O sea, un ojo gigante que surge de la luz, de la intensa luz proveniente de un triángulo. Adrián Martínez. Me encantan tus videos biofila, sí, así. Espero haberlo leído bien. Se me empieza a nublar aquí un poquito. Me encantan tus videos, aprendo mucho y para mí las historias o muchas de ellas son para que entendamos conceptos complejos de una verdadera realidad que desafía nuestra percepción humana. Estoy de acuerdo. Creo que desde niña he pasado por noches oscuras del alma. Gracias a Dios he podido salir de ellas. Hace un par de semanas tuve mi noche oscura y lloraba, aunque anduviera en lugares bellos. Pues para mí no igual, pero sí entiendo que a veces hasta es raro decir, ¿cómo es que es posible que esté en este lugar tan bonito, y aún así me sienta mal? Pero aún ahí, hacer el esfuerzo y decir, no, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, voy a seguir a hacer mi esfuerzo. No quiere decir dejar de sentir, no quiere decir suprimir las emociones, no, no, simplemente recordar que también hay otra parte, también hay otra parte. Y hoy yo les cuento algo que he aprendido. mm, Ya la voz empieza ahí a dar también de sí. Algo que he aprendido en los últimos meses es que a observar esta ola de emociones, que a veces estás en tu día, estás trabajando o estás haciendo cualquier cosa y por alguna razón te sientes como más bajoneado, de repente más motivado, más inspirado. Y yo antes me apegaba mucho a esos estados. Decía, híjole, cuando simplemente estoy en este estado, dije, mi día ha estado mal, me ha costado mucho. Y decía, pues ya, el día de hoy, pues se fue al traste. Y cuando estaba todo bien inspirador, y ahí sí me ponía a trabajar y decir, voy a hacer esto, y planeaba y un montón de cosas. Y era un esclavo. Bueno, todavía, porque no, creo que no lo he trascendido, pero por lo menos ya lo estoy observando. Y dije, a ver, esto es un engaño gigantesco, esto es una artimaña gigantesca, ya no me van a engañar tan fácil. Si voy a observar, esto es normal. Si me hago hacia atrás, veo que es una onda y va a ser inevitable. Y a día de hoy, sobre todo cuando llegan esos estados de bajoneo y demás, digo, me da igual. Voy a hacer exactamente lo que ya había planeado hacer. No importa que no sienta ni la inspiración ni la motivación, lo voy a hacer porque es mi responsabilidad, porque es mi deber, porque es mi dharma. No importa. Y no me siento para meditar, pero aún así me siento porque es mi dharma y sé que estoy experimentando
una onda. Sé que mañana o pasado o en una semana o en 2 meses voy a estar en la cúspide de la ola experimentando, sintiéndome bien. Y cuando he estado en ese estado sintiéndome bien, también digo, este estado, esto es una mentira también, porque sé que va a venir ese otro estado. Entonces, no me voy a pegar, voy igual a hacer mi deber, voy igual a darlo todo, pero sin apegarme demasiado que siempre tengo que estar acá. Estar acá solo se da en meditación. En un principio, bueno, para mí, ¿sale? Pues lo que yo, los últimos meses que la enseñanza en la cual me he estado centrando. Julia, hola Arturo, ay, que de repente se actualiza esto. Ahorita la recuperamos. Empezaba por hola Arturo. ¿Dónde estamos? Hola Arturo. Hace un año, 6 meses, vengo meditando, realizo yoga Kundalini y si en el camino comencé a preocuparme más por mi alimentación más sana, ya no tomo porque no me provoca para nada. Me encantan tus videos. Comencé a conocer y entender mucho más. Bueno, muchas gracias por compartir. Qué bueno que ha ayudado. Y creo que está fenomenal que vamos poniendo la atención a distintas etapas. Tu atención es como si fuese un faro y la luz que sale va apuntando a distintos sitios. Esa luz es tu atención. Donde le estás apuntando te va a revelar algo. La apuntas de otro lado, te revela otra cosa. ¿En qué te quieres concentrar? ¿En qué quieres que esté apuntada esa luz? Creo que la meditación, la alimentación es... Yo hice un video. Si lo quieres buscar, se llama Ponle Universo Hindú Alimentación. No me acuerdo el título del video. Creo que es muy bueno, pero es un instrumento más. Hay gente que vuelve su alimentación su Dios. Y creo que tampoco caer en los extremos es recomendable. Es un instrumento más, está para el cuerpo, para el templo, para la caja también, si lo queremos ver, pero es simplemente para eso, para mantener el cuerpo en buen estado. No es, hay gente que se obsesionarse con la alimentación, pues no, ya también la ponemos ahí en nuestro altar y no, simplemente es una herramienta más. O bueno, por lo menos yo así lo veo, espero te haya aportado. Yamuna, gracias, saludos desde Colombia, saludos para allá. Matías, Carl Jung, Filosofía del Yoga Kundalini, menciona como un viaje del héroe a través de los chakras, empezando por Muladhara, ahogarse, ¿sí es? Ahogarse en el inconsciente, Swadhisthana, como noche oscura, y luego Manipura. Manipura es abundancia de joyas y hay que renunciar a las pasiones y placeres para llegar a Anahata. Pues te cuento que mi viaje, te digo, fue tocar directo en Anahata. Hay un montón de... Los chakras es increíblemente simbólico. Mm, la experiencia total de ver esos centros, experimentar esos centros es algo muy, muy, muy profundo, un aspecto pues hasta que sale de los alcances de este video. Pero sin embargo no quiere decir que la energía no esté ahí fluyendo. Entonces para mí fue hacer un ejercicio por concentrarme en esas emociones y utilizarlas, ¿no? Sin tocar esa parte ya más esotérica. Hola, yo antes era católica y luego me fui a la iglesia cristiana por mucho tiempo. En la pandemia me elegí de la iglesia. Ahora soy más espiritual, practicando meditación y gracias a ti he aplicado la filosofía budista, sus virtudes y viendo tus videos. Bueno, qué bueno que han sido de ayuda. Yo hablo más de la parte del sendero del yoga y del hinduismo. He hablado algunas cosas de algunas historias de Buda, pero bueno, me alegra que haya servido en tu camino. Paulo, saludos desde las montañas de California. Te agradecería si pudieras hablar de las expansiones plenarias de Krishna, en específico del señor Keshava. Gracias, muchas gracias, Pablo, por la sugerencia. Si podemos, hay un montón de videos de Krishna que hacen, que aún faltan.
Rocío, yo me siento así hace muchos años, no lo supero. Medité, hice terapia, oré, estudié, pero siempre viene alguien y me destruye. Bueno, mm, yo creo que cuesta decirlo, espero que sirva, pero por lo menos bajo mi forma de ver esta vida, creo que nadie tiene, y hay un libro maravilloso, no es del sendero espiritual, pero tiene muchas cosas muy, muy buenas. Es de Viktor Frankl, se llama El hombre en busca de sentido, que es un hombre que le pasa de lo peor, está en un campo de concentración, pierde a su familia, lo humillan, le torturan, le hacen de todo y aún así dice, soy dueño de mí, yo decido cómo sentirme. Eh, entonces, y en el sendero espiritual justamente decimos, no hay que entregarle a nadie más la llave de nuestro bienestar. Mm, yo no, que alguien venga y me destruya. Insisto, no voy a yo asumir que lo sé todo, ni mucho menos, pero ¿cómo yo estoy permitiendo? Porque alguien más tiene las llaves de mi bienestar, de mis emociones, porque, pues, digo, yo no es mi forma de verlo. Qué maravilla, disciplina con la meditación, me cuesta. Gracias por todo lo que compartes, Luis Alfredo. Qué bueno que es de ayuda. ¿Cómo es posible quedarse a habitar durante años? ¿Quedarse a habitar durante años del estado de la noche oscura? No he entendido la pregunta. No he entendido el quedarse a habitar. Nicolás, hola. Hari, Hari, muchas gracias por lo que compartes conmigo y con todos. Irving, muchas gracias por el super chat, qué amable. Gracias a todos también por el tiempo, por todo. Espero les esté aportando todo esto. Si la noche oscura nos permite ver, padecer y sentir lo que nos limita y retrasa, también nos permite evaluar e impulsar nuestra redención para integrarnos con el todo. De acuerdo. Saludos desde Venezuela. Saludos para allá. Hola, tuve una experiencia espiritual, lo cual me acercó a esta vida espiritual. Te envío un correo para platicarte más. Solo me gustaría que me dieras tu opinión. Aprovecho para agradecerte por todo. Uy, un correo no recuerdo, pero yo te diría, yo no le recomiendo a nadie compartir ni con un servidor, ni a menos que sea con su maestro, quizá una experiencia espiritual. Para mí son increíblemente sagradas y les recomiendo quedárselas para ustedes. Todas las experiencias espirituales, su intimidad con la divinidad. No permitan que la opinión de alguien más ni la mía de nadie les se meta ahí a lo que es sagrado para ustedes. Una experiencia espiritual te transforma eh, y es una experiencia intuitiva y es para ti. Y solo tú sabes qué representa y cómo te va a ayudar en tu camino espiritual. Para mí no es de hablar, bueno, no hablar de ellas. Arturo, me gustaría mucho conocer tu respuesta a mi pregunta anterior. ¿Podrías intentar leerla? Híjole, si me la puedes volver a poner, porque es que el chat se actualiza y no sé si la puedo encontrar. A ver, voy a ver si me la volviste a poner. No. Jonathan, ¿dónde estás? Mira, nos quedan, yo creo que unos 5 minutitos de live.
porque tengo que atender aquí a los cachorritos. Siguen dormidos, pero en breve ya este, van a necesitar atención. Si la puedes volver a poner, Jonathan, con gusto la leo. A mí me parece que Kalki fue un personaje histórico, pero nadie se dio cuenta. ¿Tú qué opinas? Kalki, avatar de Vishnu. Hay distintos aspectos de ver los avatares de Vishnu. Ahí tengo varios videos pendientes al respecto. En este no nos da, yo creo que para cubrirlo todo, pero se dice que una de las partes, como lo explican, que representan cualidades. En una persona, claro, en Krishna se ve pues, la totalidad, avatar supremo, ¿no? Pero todos los avatares están hablando de cualidades que pueden manifestar mm, seres que se van perfeccionando, dependiendo la era en la que están. Pero yo creo que en este live no nos da para hablar de ello a fondo. ¿Cuáles son las características de alguien que su guía es Shiva, así como Sony? ¿Y cuáles son las de alguien que su guía es Vishnu? No te puedo hablar de características como tal. Para mí hablar de características en el sendero espiritual, mm, no. Bueno, por lo menos a mí cuando me han preguntado que si soy más de aquí o soy más de allá, no lo concibo de esa forma. Yo, por ejemplo, para mí, en momentos de mi día, incluso de mi vida, son más, encuentro más, me acerco más a Shiva, a veces más a Vishnu o a Devi. Entonces, yo no te podría hablar de características. Creo que es no sé si sea hasta algo un tanto genérico a nivel externo. Hablar de características podría decirte quizá una persona devocional iría más del lado de Vishnu, quizá una persona que vaya pues más a las renuncias, un poquito de ascetismo con Shiva, pero insisto, no, yo no veo así el camino espiritual. No lo veo como que características de aquí y de allá. No, para mí. Irving, muchas gracias. Si quieren, contestamos las últimas preguntas. Hola, bendiciones. ¿Qué hacer para no tener miedo al ver cosas cuando meditamos? Me ha pasado varias veces y termino la meditación. A mí cuando me pasaba también. Mm, yo utilicé distintas herramientas dependiendo de lo que me estuviese sucediendo. Una era la oración, otra era ponía un mantra en un principio. Últimamente queremos silencio, pero cuando había ahí algo extraño, ponía algún mantra que me daba devoción, que me ayudaba a cultivar la devoción, que me ayudaba a cultivar un poquito la calma y con eso utilizaba ello. Y decía, utilizaba mi razonamiento y decía, a ver, estoy aquí para estar con Dios, estoy aquí para estar con Dios. Dios, ven, ven. Eso era lo que yo hacía. Karina, ¿sabes por qué desde que practico mis mantras a Ganesha, Shiva, Hanuman y demás devas, cuando tengo miedos producto de los desafíos de la vida, cuando me voy a dormir los pongo y me calma automáticamente? Karina, bueno, hay varios videos que he hecho acerca de los mantras, te los recomiendo porque te pueden aportar mucho más de la pequeña respuesta que yo te podría dar ahorita. Hola Arturo, un placer seguirte. ¿Podrías hablar según tu conocimiento cuál es el destino de los suicidas según el hinduismo? ¿Reencarnar en seres inferiores por mucho tiempo? Mira, mm, todo es causa y efecto. Te puedo decir ello. Mm, todo es causa y efecto. Se dice que las tendencias al uno cometer un acto tan terrible como quitarnos la vida, las tendencias siguen ahí, el karma sigue ahí.
no estamos acabando con nada y estamos llamados, eventualmente lo vamos a tener que trabajar en otra vida. No voy a entrar mucho en las experiencias que puede atravesar el alma, en los viajes de transición, pero el karma sigue ahí, no se mueve. Y se dice que en el estado que uno deje su cuerpo, por eso es que Krishna en el Bhagavad Gita dice, si al momento de la muerte el yogi pone todo su ser en mí, yo le voy a abrir la puerta. Así lo dice, bueno, estoy parafraseando un poquito, pero dice, Arjuna, todo tu ser, aquel que medita solo en mí, o podemos poner en Shiva, cualquier aspecto con el que tú te identifiques, todo tu ser en mí, viértelo en mí, porque se dice que con esas tendencias últimas que nos quedemos, vamos a tener que una vez más pasar por ello y esas tendencias se van a ver en una vida más adelante. Insisto, no voy a hablar de los periodos de transición, mm, pero más adelante seguimos con ello. Entonces, ¿por qué no hablo de esos periodos de transición? Porque hay cosas a nivel espiritual que yo aún no experimento. Tendría que ya haber experimentado ya tendría yo, bajo mi punto de vista, ser sumamente capaz de observar mis propios periodos de transición vida tras vida. Y la realidad es que les mentiría si pudiese hacer ello. ¿Sale? Gracias por todo lo que he compartido, Arturo. Por nada. Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Sé que se quedaron varias preguntas sin responder. Una disculpa y el tiempo no nos da, pero gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en el siguiente live. De verdad, gracias por su tiempo y espero les haya aportado esta transmisión y todos los videos. Cuídense mucho. Intenten meditar.